Repasemos entonces la serología de hepatitis B. En general tenemos dos antígenos que nos importan. El primero de ellos es el antígeno de superficie, el cual es el marcador de infección, es decir, que si está positivo, el paciente 1 está infectado por hepatitis B. El segundo marcador que tenemos o el segundo antígeno que tenemos es el antígeno E. El antígeno E nos habla de replicación viral, es decir, que en la gran mayoría de los escenarios cuando está positivo, el paciente además de estar infectado está replicando el virus, lo cual nos habla de infección activa e inflamación. En cuanto a los anticuerpos, tenemos tres anticuerpos que nos importan. El primer anticuerpo es el anticuerpo de superficie. Cuando este se positiviza, usualmente está en relación a un antígeno de superficie negativo y nos habla de recuperación, es decir, que el paciente se recuperó. Pero también el antígeno de superficie se positiviza cuando el paciente se vacuna. Bueno, y el segundo anticuerpo que tenemos es el anticuerpo contra el core. El anticuerpo contra el core nos sirve principalmente en dos escenarios. El primer escenario es cuando tenemos un paciente que está infectado, es decir, que tiene antígeno de superficie positivo, pero no sabemos si la infección es aguda o es crónica. En ese escenario, si miramos si el anticuerpo contra el core es IgG o IgM, podemos diferenciar esto: IgM, infección aguda; IgG, infección crónica. Mientras que cuando tenemos un anticuerpo contra el core positivo en ausencia de antígeno de superficie, usualmente vamos a estar frente a un paciente que se recuperó de la infección. El último anticuerpo que tenemos es el anticuerpo precisamente contra el E. El anticuerpo contra el E se suele positivizar cuando desaparece el antígeno contra el E, y su positividad nos implica usualmente que el paciente pasa de esa fase en donde está haciendo replicación viral a una fase en la cual deja de hacer replicación viral, pero que si todavía persiste con el antígeno de superficie, pues sigue infectado. Por último, hay que mencionar tres particularidades que pueden ocurrir. La primera de ellas es una cosa que se llama el mutante precor. Estos pacientes negativizan el antígeno E, positivizan el anticuerpo contra el E, pero siguen con infección activa, porque tienen carga viral activa y porque tienen elevación de transaminasas. La segunda particularidad es una cosa que se llama el mutante pre-S, que es un paciente que negativiza el antígeno S, positiviza el anticuerpo contra el S, pero a pesar de eso sigue infectado y nuevamente se evidencia porque la carga viral sigue activa. Y la tercera particularidad es una cosa que se llama el periodo de ventana, que es cuando el paciente pasa, por así decirlo, de infección aguda a infección crónica. En ese escenario el paciente va a tener el antígeno contra el S negativo y lo único que va a tener positivo es el anticuerpo contra el core, sin anticuerpo contra el S, o sea, sin anticuerpo contra superficie. Ese es un estado activo de la infección, no quiere decir que se haya recuperado ni nada por el estilo. Entonces con eso miren la siguiente foto y ahí les dejo como todas las posibles interpretaciones que hay.